Canal A. Hay otra televisión. En la década de 1920, con la publicación de la obra La representación del mundo en el niño, se dio a conocer el científico suizo Jean Piaget. Sus investigaciones, desarrolladas a lo largo de más de medio siglo, develarían múltiples aspectos sobre uno de los principales problemas de la historia de la psicología: el origen del conocimiento en el hombre. Jean Piaget, lo psíquico entre lo biológico y lo lógico. A fines del siglo XIX, la psicología se estableció como una disciplina científica experimental, abandonando casi por completo el terreno de la especulación filosófica. En las investigaciones de laboratorio, se adoptaron principios fisiológicos que permitieron determinar algunos aspectos de fenómenos tales como la percepción y el pensamiento. Sin embargo, los antiguos interrogantes sobre el origen del conocimiento humano continuaron sin respuesta. Medio siglo más tarde, los estudios científicos de Jean Piaget echarían luz sobre gran parte de este problema. La psicología científica, tal como es reconocida mayoritariamente, nace con Wilhelm Wundt en Alemania, quien crea un laboratorio en Leipzig y comienza a trabajar las dos corrientes, tanto la experimental como la que tiene que ver con una trayectoria, una tradición filosófica. Una de las corrientes, digamos, estoy haciendo una síntesis muy apretada, que estaban vigentes en el momento más importantes, que estaban vigentes en el momento de los estudios realizados por Jean Piaget, en Estados Unidos era la psicología conductista. En ese momento lo que predominaba era el conductismo, con su teoría acerca del aprendizaje que se da frente a un estímulo. El sujeto responde con un estímulo-respuesta, ¿no? Con una respuesta. También estaba la Gestalt, que hablaba de que el todo no es igual a la suma de sus partes. El conductismo hace mucho hincapié en un concepto que vamos a encontrar también en la psicología de Jean Piaget. Es el concepto de adaptación. El concepto de adaptación en la psicología conductista es simplemente un ajuste del individuo al medio. El hombre es una suerte de tabula rasa, todo lo que es depende del medio, viene del medio, y a él se debe. La psicología piagetiana es un giro copernicano con respecto a esta postura. El conductismo, digamos, forma parte de un monismo materialista, un monismo que explica todo desde el punto de vista del medio, de la sumisión al medio. Piaget habla de un concepto que lo denomina igual, adaptación, pero lo considera un interjuego dialéctico entre el adentro y el afuera, entre el hombre y el mundo. El hombre asimila al mundo y es modificado por él. Jean Piaget nació en la localidad suiza de Neuchâtel el 9 de agosto de 1896. Desde su infancia, comenzó a manifestar una intensa vocación científica. Lo importante para caracterizar el pensamiento de Piaget es hablar de su proyecto intelectual, que es un proyecto que curiosamente es muy precoz. En cierto sentido, Piaget empieza su actividad intelectual más o menos a los 11 años, como niño que se dedicaba a describir moluscos en los lagos de Suiza. Ahí nace una especie de interés, o si se quiere, vocación biológica. Piaget, a los 11 años, ya había escrito trabajos científicos.
había escrito un trabajo que se llama Un gorrión blanco y había sido publicado. Obviamente que los científicos que lo rodeaban no sabían que era de un niño. Recibió un ofrecimiento para hacer trabajos en un museo y cuando se presenta, cuenta la leyenda, que el director del museo le dijo, pero yo mandé esta carta queriendo hablar con tu padre. Y dice, con mi papá, pero ¿para qué quiere hablar? No, quiero ofrecerle un empleo acá con nosotros, un cargo al autor de estos trabajos. Y Piaget le dice, bueno, pero que el autor de los trabajos he sido yo. A los 15 años escribía de filosofía. Y una inquietud que tiene que ver con la filosofía es la que lo marcó en su adolescencia temprana, definitivamente en esta búsqueda epistemológica, en esta búsqueda por el crecimiento del conocimiento. Luego de doctorarse en biología en 1918, Piaget se trasladó a París, donde trabajó con el psicólogo experimental Alfred Binet, quien había ideado novedosas técnicas para medir la inteligencia y la capacidad de razonamiento en las personas. En esa época, comenzó a desarrollar sus primeras teorías sobre el desarrollo cognitivo. La idea piagetiana era cómo explicar el pasaje de los grandes mecanismos de la vida que presidían la formación y la continuidad de la vida, en sentido biológico del término, hacia las formas de conocimiento. O en última instancia, cómo explicar el modo en que el conocimiento se produce en términos de los grandes mecanismos de la vida. Este sería como un interés casi originario. En 1923, Jean Piaget contrajo matrimonio con Valentine Chatigny, con quien tendría 3 hijos. Estos se transformarían en su principal fuente de observaciones para el estudio de la evolución de la inteligencia, desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje. Piaget se inicia como investigador en términos de investigación psicológica sobre el desarrollo de la actividad cognitiva de los niños. Primero investiga el razonamiento en el niño desde el punto de vista de su relación con el lenguaje, luego estudia a sus hijos, bebés, como indagación de la formación de lo que clásicamente se llamó después la inteligencia sensorio-motriz, niños, bebés recién nacidos hasta los 24 meses más o menos. Luego produce una serie de obras psicológicas cada vez de mayor envergadura teórica referidas a la formación de los conocimientos lógicos y matemáticos. Jean Piaget se inició de manera independiente en la psicología con sus investigaciones sobre el desarrollo cognitivo en la niñez. Sin embargo, sus objetivos intelectuales trascendieron ampliamente el ámbito de la psicología infantil. La inteligencia para Piaget es para Piaget el objeto central de su estudio, el objeto central de su quehacer. Así como la psicología de Wilhelm Wundt estudiaba la conciencia, la mente, la psicología conductista se preocupa por la manifestación, el comportamiento, la conducta. Piaget va a estudiar la inteligencia y su desarrollo y evolución. ¿Cómo pasa el hombre de un nivel de menor a un nivel de mayor conocimiento? Es decir, le interesa saber el cómo, no el qué se aprende, sino el cómo. ¿Cómo pasa de un nivel de un niño a un adulto que está regido por una lógica formal? Para Piaget, el desarrollo en la niñez le permitiría llegar a la formulación de una teoría epistemológica. A través de los niños, intentó determinar el origen y el desarrollo del conocimiento en el hombre. Piaget es un epistemólogo, es decir, a él le interesaba ver cómo se construía el conocimiento. Y él hubiera podido, desde la epistemología, ir viendo cómo se fue construyendo, pero si él se retrotraía en el tiempo, veía que iba a llegar un momento en que iba a ser totalmente teórico. Entonces dice, bueno, ¿qué puedo encontrar yo entre la epistemología, es decir, la construcción del conocimiento, y la biología? Entonces se dio cuenta de que necesitaba de la psicología.
es decir, cómo se va construyendo el conocimiento a lo largo del desarrollo del ser humano. Piaget produce una especie de epistemología muy curiosa, muy rara para la época, yo diría un tanto escandalosa, que es apoyar en investigación empírica tesis filosóficas bastante complejas sobre la dinámica de los conocimientos, apoyándose tanto en la historia de la ciencia como en el desarrollo de las ideas de los chicos. Es en el desarrollo de las ideas de los chicos donde está quizá el desarrollo más avanzado, más rico que Piaget produjo, pero ese estudio nunca interesó a él, nunca le interesó como investigación puramente de niños. Piaget no era un psicólogo infantil. La teoría cognitiva de Jean Piaget describía las sucesivas estructuras psicológicas adquiridas entre el nacimiento y la adolescencia. Estas se desarrollaban a partir de reflejos innatos que eran luego organizados en esquemas de conducta. Yo creo que este es el proyecto, un proyecto que lo acompañó hasta el final de su vida y que a mi modesto entender es la contribución principal de Piaget. Es haber, digamos, sugerido o dado los primeros pasos en la formulación de una epistemología que dejó de ser un análisis puramente filosófico de la ciencia y se convirtió en un estudio interdisciplinario de la manera en que se producían los conocimientos. Jean Piaget, lo psíquico entre lo biológico y lo lógico. Piaget dividió el proceso evolutivo de la inteligencia humana en 4 períodos o etapas que consideraba comunes a todos los individuos. La etapa sensorio-motora abarcaba los 2 primeros años de vida y estaba caracterizada por una conducta esencialmente motriz. El niño carecía tanto de una representación interna de los acontecimientos del exterior como de un pensamiento conceptual. Las tesis de Piaget estaban centradas en la génesis quiere decir formación, quiere decir pasaje de un estado a otro, quiere decir formas o maneras o procesos por los cuales las organizaciones intelectuales más elementales de los bebés se van reestructurando y se van coordinando con otras hasta ir armando una especie de pintura del mundo. Por ejemplo, para dar un ejemplo clásico, digamos, y muy conocido, para un pequeño de meses, si alguien escondiera una pelotita debajo de una pantalla, el bebé no la busca porque ha desaparecido. No existe. No existe, cuando sale de su cuadro perceptivo ya no existe. Esto alrededor de los 8 meses no es así. Si el chico está jugando con algo y yo se lo saco, el chico llora. Esto quiere decir, según Piaget, que ha construido el objeto. El objeto existe más allá de que yo lo esté jugando con él, sino que es algo independiente. Por eso también desde lo emocional se da la angustia del 8º mes. Es decir, el chico que antes de los 7, 8 meses la madre se puede ir y no pasa nada. Después de los 7, 8 meses la madre se va y el chico llora. ¿Por qué? Porque ya la madre es un objeto diferente de él. Gracias a este proceso de estructuración de las acciones, para un bebé de 8 meses, un objeto que se esconde debajo de un estado, pues se esconde, casi en un sentido infantil, que se esconde debajo de una pantalla, el bebé levanta la pantalla y alcanza el objeto. Pero si ese mismo bebé, uno le esconde la pelotita debajo de una pantalla y la saca y se la muestra y la pone debajo de otra pantalla, el bebé busca solo en la primera, porque todavía no puede coordinar los actos de manera sistemática, de modo que el objeto está en la medida que él lo busca, y lo busca en los límites de la acción posible. La etapa siguiente, llamada preoperacional, tenía lugar entre los 2 y los 7 años. Con el desarrollo del lenguaje hablado, el niño adquiría de manera gradual la capacidad de pensar simbólicamente. El gran salto que se da, según Piaget, alrededor de los 2 años, es que de una inteligencia, porque todavía no hay pensamiento en el sensorio-motor, de una inteligencia sensorio-motora, pasamos a la posibilidad del chico de tener imagen.
Y esta posibilidad de tener imagen es porque ya no es lo mismo la palabra mamá que mamá. No es lo mismo el dibujo de algo que ese algo, sino que justamente empieza a diferenciar entre lo que es un significante, que puede ser la palabra, el dibujo, el juego, y lo que es el significado. Es decir, ya puede llamar a la mamá, porque una cosa es la palabra mamá y otra cosa es mi mamá. Cosa que en el primer año de vida el chico por ahí habla y dice mamá, pero la dice a mamá como parte de un hecho que le pasó. Se cayó, se lastimó, entonces mamá siempre está cuando yo me lastimo. Entonces digo mamá, pero no es que está evocando a mamá. Por eso a partir de los 2 años, cuando empieza esta diferenciación entre significante y significado, es que aparecen las conductas del dibujo. El dibujo donde ella le puede dar un nombre, aunque sea un garabato, no importa, pero ya le puede poner un nombre, es decir, que es distinto esto que yo hago de lo que significa. Aparece el juego simbólico, aparece la imagen mental, aparecen ya los recuerdos. Es decir, ahora comienza la representación. La tercera etapa era la de las operaciones concretas, un periodo que se desarrollaba entre los 7 y los 11 años. En ese tiempo, el pensamiento del niño se hacía cada vez más lógico, lo que le permitía la resolución de problemas concretos. Para llegar a esta pirámide conceptual, que es la lógica, el niño ha pasado por estas etapas. La etapa intuitiva, la etapa de las analogías. Es un momento en que el niño razona por pura intuición, no tiene en cuenta los hechos. Un chico puede decir que un corcho flota porque es chico y un barco flota porque es grande, sin dar cuenta de la contradicción que está diciendo dos razones absolutamente antagónicas para explicar el mismo hecho. Piaget estudió mucho estas respuestas aparentemente ilógicas de los niños y llegó a encasillarlas perfectamente en cada uno de estos estadios del desarrollo. En este nivel, 6-7 años, comienza la lógica propiamente dicha. Es decir, el chico puede tener en cuenta lo que significan distintas cosas. ¿Por qué? Porque conserva. Piaget habla de que una de las características del pensamiento operatorio es la conservación. Si yo tengo 6 más 5, el 6 ya lo conservo. Yo no necesito empezar de vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después agregarle lo otro, sino que ya se conserva. El 6 es 6 y además le agrego lo otro. Bueno, entraríamos así entonces en lo que sería el pensamiento operatorio, que es un pensamiento móvil, reversible, que puede pensar en transformaciones. Por último se hallaba la etapa de las operaciones formales, cuya duración abarcaba el periodo entre los 11 y los 16 años. Entonces el pensamiento se distinguía por una capacidad de abstracción sobre conocimientos concretos que permitía el empleo del razonamiento lógico, inductivo y deductivo. En este periodo se establecían las estructuras de la lógica y las matemáticas. El chico operatorio concreto puede pensar en lo que dice un texto. Ahora, no puede hacer una síntesis. ¿Por qué no puede hacer una síntesis? Porque yo en una síntesis tengo que jerarquizar ideas. Entonces, para poder hacer una síntesis, cosa que se pide en los colegios en chicos de 5º grado, no puede hacerlo, estructuralmente no puede, tiene que pensar lo que dice cada proposición, después ver cuál es la más importante y entonces esa ponerla. Ahora, el chico, para poder hacer eso, necesita un pensamiento formal, que comienza recién alrededor de los 14, 15 años. Que Piaget dice justamente que el chico que tiene un pensamiento formal puede pensar en ideas, puede entender las metáforas. La tesis de Piaget es que los niños van desarrollando sistemas, primero sistemas de funciones, categorías y funciones, y luego sistemas operacionales propiamente dichos, que se llaman concretos, digamos, estoy hablando de la perspectiva más clásica, en términos de que son modos de pensamiento lógico, reversible en el campo matemático, en el campo geométrico, en el campo de las operaciones, sí, operaciones lógicas y matemáticas y se aplican al mundo físico. Estas operaciones se mueven o se producen, funcionan no más allá del mundo del observable, por eso se llama pensamiento concreto. Luego, mucho más adelante, se producen transformaciones muy profundas
que sería el acceso a la lógica hipotético-deductiva, lo que se va a llamar pensamiento formal de la adolescencia. Si uno le dice a un chico de 9 años, a ver, decime, ¿qué quiere decir que 2 gotas de rocío corrían por sus mejillas? Y que cayó rocío y que me caían las gotitas, ¿eh? Mientras que un chico justamente del formal puede trascender esto que está diciendo el texto, y dice, no, estaba llorando. Entonces vemos cómo Piaget se encargó de mostrar toda la evolución del pensamiento. Y él no es que después del adolescente, del pensamiento formal, no se siga construyendo. Se sigue construyendo, lo que pasa que estructuralmente no hay algo más, según Piaget. Las teorías de Jean Piaget conformaron la llamada epistemología genética, cuyo objeto de estudio era el origen y el desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica o biológica. La teoría psicogenética es justamente la teoría de Piaget, donde habla de que la inteligencia se va construyendo. Por eso es psicogenética. O sea, todo tiene un antecedente genético. Un antecedente, lo que el chico hace a nivel de los 8 o 9 años, tuvo sus antecedentes a los 4, tuvo sus antecedentes en el sensorio motor. Lo que dice Piaget es que las etapas hay que pasarlas en esa sucesión. O sea, no puede un chico de 6 años saltear el operatorio concreto y pasar al operatorio formal, sino que son etapas constructivas que podrá pasar más rápido o más despacio de acuerdo a la interacción que tenga con el medio. Pero se va construyendo cada una basándose en la anterior. Jean Piaget concibió la evolución de la inteligencia como una reorganización de las estructuras cognitivas que tenía como fin la asimilación de experiencias para su posterior acomodación. Este reacomodamiento era lo que Piaget consideraba como aprendizaje, un esfuerzo cognitivo realizado por el individuo para encontrar un equilibrio con su ambiente. Generalmente entendemos por aprendizaje lo que es asimilación de lo externo y es la ampliación de los contenidos, ¿no? Cuando, de acuerdo a la teoría de Piaget, aprendizaje es modificar esquemas. O sea, hay un aprendizaje también formal que es tener contenidos, pero el aprendizaje de base es la modificación de esquemas. Es decir, si yo tengo un alumno que tiene un nivel anterior al de los demás, yo, maestro, no me puedo quedar tranquilo porque tiene un nivel anterior. Yo tengo que hacer que este chico mejore en sus esquemas. Esto es un poco lo de Piaget. No es cuestión de que repita las lecciones, cuanto más parecidas al libro, mejor nota tienen. Esto no va. Las lecciones, cuanto más creación del chico, cuanto más elaboración de los conceptos, esto es lo valedero. O sea, toda esta postura distinta de creatividad por parte del chico, de poder comunicar todo lo que él piensa, esto es de Piaget. Y si bien hoy resulta una verdad casi sabida, creo que en su momento fue verdaderamente revolucionario, esta doble vuelta de tuerca, este va y viene entre esto que podemos llamar natura y nurtura, lo innato, lo adquirido, lo interno, lo externo. Piaget hace una síntesis dialéctica entre estos dos aspectos, como ningún psicólogo lo había hecho antes. Considera al medio como productor del hombre y el hombre como modificando al medio. En 1955, Jean Piaget creó el Centro Internacional de Epistemología Genética, que dirigirá hasta su muerte en septiembre de 1980. Allí desarrolló una labor interdisciplinaria con científicos de campos diversos como la física, la matemática, la biología y la psicología. Piaget nos muestra que el niño no sabe solo porque le enseñan, no porque le dicen, no porque le cuentan, no porque le transmiten, sino que el niño piagetiano, el bebé piagetiano es un conquistador, es un investigador del mundo. El bebé conoce en la medida que actúa sobre el mundo. Este es el descubrimiento, quizá uno de los más importantes para la psicología, haber colocado al niño en un lugar de producción de saber y haber volcado a la psicología, un sector de la psicología, a la investigación del modo en que
se producen esos conocimientos. Piaget fue ante todo un educador y un comunicador. Para Piaget fue fundamental esto de transmitir, y uno de sus principales legados fue la frase que es más importante que aprender determinados contenidos, que el niño pueda, de alguna manera, o que la función de la escuela le pueda permitir aprender a aprender. No llenarse, atiborrarse de conocimientos, no aprender determinadas respuestas, sino en todo caso abrir espacios de interrogación para, de alguna manera, interrogarse mejor acerca de la realidad y ver cómo avanza el conocimiento. Esto fue siempre el objetivo de Piaget en la acción, ¿no? Ver cómo desarrolla, cómo avanza el conocimiento. Las investigaciones dirigidas entonces por Piaget constituyeron uno de los mayores aportes realizados en el siglo XX para la formulación de una teoría epistemológica de carácter científico.